El llamado Teatro de los Sueños es uno de los escenarios más icónicos de Inglaterra y Europa. Pero, ¿qué tanto ha cambiado con el tiempo? Pues acompáñame para que veas cómo es que llegó a ser el estadio que ahora es. Bienvenido a Estadio Historia. El estadio se inauguró un 19 de febrero de 1910, con un partido entre Manchester United y Liverpool, con victoria 3-4 para los visitantes. La capacidad inicial era de aproximadamente 80.000 espectadores. Solo la tribuna sur se encontraba techada. De 1941 a 1949, el equipo tuvo que dejar su estadio debido a bombardeos ocasionados durante la guerra. Old Trafford reabrió en 1949. Durante ese periodo de tiempo se rehabilitó la tribuna sur, que fue la que más daño sufrió. Se le agregó un nuevo techo y también se techó las laterales y una parte de la tribuna norte. Se agregaron 4 torres de iluminación para permitir juegos nocturnos. También se incrementó y techó la tribuna oeste, llamada Stretford End. De cara a la Copa del Mundo de 1966, se rediseñó la tribuna norte, agregándole un techo voladizo metálico. En aquellos tiempos era la novedad, pues evitaba tener que poner soportes sobre las gradas que obstruían la visión del campo. Para 1973, la grada este, que era la que faltaba de cubrir, se remodeló con el mismo estilo de la grada norte. El estadio se encontraba ya totalmente techado y mostraba un curioso estilo moderno y antiguo. En estos años comenzó la renovación de la tribuna sur, con el mismo concepto del techo voladizo metálico que ya tenían las gradas norte y este. Sin embargo, los trabajos demoraron más de lo esperado. En los años 80, la tribuna sur estaba terminada y se incrementó la capacidad del estadio a 56.385 espectadores. Finalizando la década, 3/4 partes del estadio ya contaban con techo voladizo metálico. Esta configuración marcó uno de los momentos más importantes de la historia del club. Se presentaba a un técnico al que se le pronosticaba un paso modesto en el club, Alex Ferguson. A principios de los años 90, el estadio ya contaba con asientos con excepción de la parte baja de la grada este y Stretford End, que aún tenían localidades de pie, pero con la llegada del informe Taylor, estas gradas tendrían sus días contados. Luego de ser demolida y reconstruida Stretford End, el estadio ya contaba con asientos en todas sus localidades. Esto dejó la capacidad más baja en la historia del inmueble, llegando a los 44.000 espectadores. El equipo se encontraba en una época dorada, por lo que el estadio ya quedaba pequeño, y aprovechando que Inglaterra era sede de la Eurocopa de 1996, se demolió la tribuna norte y se construyó una nueva con 3 niveles. Con esto la capacidad del estadio se elevó a los 55.000 espectadores. En el año 2000 se agregó un segundo nivel a la grada este y poco tiempo después otro nivel a Stretford End. Con estas renovaciones, el estadio alcanzaba una capacidad de 68.217 espectadores. La más reciente expansión de Old Trafford ocurrió en el año 2006. Se agregaron segundos niveles a las laterales noroeste y noreste. Alcanzó así su capacidad actual de 74.140 espectadores. Han habido numerosos planes de renovación del estadio, buscando convertirlo en el más grande del Reino Unido. Uno de los principales obstáculos para realizarlo es que al lado de la tribuna sur hay vías de ferrocarril. Eso también llegó a motivar la idea de construir un nuevo estadio, ya sea en una nueva ubicación o en la misma, pero moviéndolo unos metros para no estorbar dichas vías. A la fecha, la opción de hacer un nuevo estadio parece descartada, así que será interesante saber cómo consiguen librar el obstáculo de las vías del tren, ya que la renovación pasará por reconstruir la tribuna sur. ¿Qué te ha parecido este recorrido por la historia de Old Trafford? Agradeceré tus comentarios y si quieres ver la historia de más estadios ingleses, te pido compartas y le des me gusta a este video. Ahora un pequeño compilado de imágenes con la evolución del estadio.